pastor alemán y un marino destrozado atados y arrastrados detrás de un camión en una abrasadora carretera desértica, dejado para muerto por un monstruo que quería romper ellos. Nunca debieron sobrevivir. Pero en ese tramo solitario del camino, un camionero afligido los vio. Nadie más se habría detenido. Nadie más se atrevió a intervenir. Pero recordó lo que sentí ganas de perderlo todo. Y él recordó lo que significaba luchar. Que lo que sucedió a continuación te hará llorar y creer en segundas oportunidades, incluso para aquellos que el mundo olvidó. Antes de comenzar, dime desde dónde estás mirando. Soltar su país en los comentarios a continuación. Y si crees que ninguna alma, humana o animal, debe quedar atrás en el polvo, presiona el botón de suscripción porque esta historia podría restaurar tu fe. En Milagros, el tramo de la US 93 atravesar la cuenca de Nevada fue menos un camino y más una cicatriz a través de la piel reseca de la tierra. Era mediodía y el sol golpeaba el asfalto con un peso físico, girando el horizonte en un tembloroso charco de líquido mercurio. Nada prosperó aquí pero Artemisa y silencio. Dentro de la cabina de su Peterbilt 389, Elías Gris torne sentado como una estatua tallada en granito. Sus enormes manos cubrían holgadamente el enorme volante. Gris era una montaña de un hombre, 6'4" con hombros que llenó la puerta del lado del conductor, obtenido de 40 años de transporte de acero y madera. Su rostro era un mapa de carreteras de pliegues profundos desgastados por el viento y pena, medio escondida detrás de una gruesa barba canosa que le dio su apodo. Sus ojos, alguna vez agudos, azul risueño, se había atenuado en el color de mezclilla desgastada, perpetuamente ensombrecida por la capa de béisbol bajada sobre su frente. Ya no escuchaba música, la radio actualmente era solo un zumbido bajo. De estática, un ruido blanco que coincidía el vacío dentro de él. Desde Danny, su único hijo, de apenas 22 años, había muerto en ese estúpido y sin sentido accidente automovilístico 3 años. Hace un tiempo, Gris había descubierto que el silencio era el único compañero que no preguntó preguntas dolorosas. Condujo porque parar significaba pensar, y pensar significaba recordar el silencio ensordecedor de la casa en Ohio que finalmente había tapiada y abandonada. Aquí afuera en la desolación de la gran cuenca, él era solo otro fantasma que se movía a 65 m/h, aislado por acero y vidrio, y el zumbido rítmico del motor diésel. El calor afuera estaba triplicando dígitos. Pero el taxi estaba fresco y olía ligeramente de cuero viejo, café fuerte y el aceite de menta que solía conservar alerta. Escaneó los espejos automáticamente, un hábito arraigado tramos de millones de millas, nada detrás él, sino un polvo rojo que vuelve a depositarse en el suelo. Pavimento agrietado. Más adelante, el camino era un tiro directo a la eternidad. Tomó un sorbo de su termo tibio, el amargo café cubriendo su lengua. Él era pensando en nada en particular, tal vez solo la vaga noción de dónde podría parar a pasar la noche en algún lugar, donde no tenía que hablar con nadie más allá de pedir un bistec con patatas. Eso era un cómodo entumecimiento, una rutina que él había perfeccionado. Entonces el espejismo por delante comenzó a solidificarse. Comenzó como solo un mota de polvo, más grande de lo habitual, saliendo del carril en dirección oeste aproximadamente media milla arriba. Gris entrecerró los ojos, ligeramente inclinado hacia adelante, el asiento de vinilo crujiendo bajo su peso cambiante. Eso era una camioneta elevada y agresiva, cosa que parece, mate, negra u oscura gris, moviéndose rápido, demasiado rápido para esto, calor, invitando a una explosión. Pero como el distancia entre ellos cerrada, Gris me di cuenta de que no era solo el polvo de la camioneta, estaba pateando. Había algo de lo contrario, algo se arrastra. Al principio, el cerebro se negó a procesarlo. Parecía como escombros, tal vez una lona o un pedazo roto, la banda de rodadura del neumático quedó atrapada en el parachoques. Eso rebotó violentamente sobre el asfalto irregular. Pero no cayó bien. Tenía peso. Tenía extremidades. La realización golpeó a Gris con la fuerza de un golpe físico. Golpe en el pecho, sacando el aire de sus pulmones. Se sentó rígido, su enorme botas flotando sobre los pedales mientras su mente luchaba por negar lo que sus ojos estaban viendo. Era un hombre, un ser humano, vestido con lo que parecía destrozado camuflaje sucio, atado por un grueso cuerda de remolque amarilla al enganche del remolque del camión a toda velocidad. Y él no estaba solo, enredado con él, atado por el misma línea cruel, era un perro, un gran pastor alemán, su pelaje negro y fuego,
enmarañado con sangre y arena de carretera. El cuadro horrible agudizado con cada pasando en segundo lugar, como los vehículos convergido. El hombre vestido de uniforme estaba flácido, un muñeco de trapo dando vueltas sobre el abrasivo superficie. Pero el perro estaba despierto, a pesar de ser arrastrado a 40 o 50 metros/hora, a pesar de lo que debió haber sido dolor agonizante mientras sus patas se revolvían inútilmente contra el asfalto abrasador. El animal intentaba conseguir tracción. No estaba tratando de escapar. Oso pardo observado, horrorizado y hipnotizado, mientras el pastor arrojó su propio cuerpo sobre la cabeza del hombre cuando se encuentran en una mala racha, llevando la peor parte del impacto contra la grava. Fue un acto de desesperación, lealtad imposible. El perro estaba protegiéndolo, un rugido que Gris no escuchó. Sé que todavía poseía, atravesó su garganta, ahogando el motor. Eso era un sonido primario nacido de una fusión repentina. Rabia que incineró sus 3 años de indiferencia entumecida en un instante. El no pensé en la física de deteniendo 80,000 lb de plataforma cargada. El no pensé en la carga ni en su horario o su propia seguridad. Su talla 14 botas golpearon el pedal del freno. Piso. Él simultáneamente arrancó la cuerda de la bocina de aire, una explosión ensordecedora que rompió el silencio del desierto. El Peterbilt se estremeció violentamente, los neumáticos gritando en protesta mientras se encerraban sobre el asfalto caliente, dejando espesas y negras rayas como marcas de derrape en un alma. Él luchó con el volante, balanceándose la enorme nariz cromada del camión por ambos carriles. El remolque giró de ancho, ligeramente inclinado, pero convirtiendo efectivamente su plataforma en un acero muro, bloqueando toda la carretera. Polvo ondeaba a su alrededor en un color rojo asfixiante. Nube, oscureciendo el mundo por un latido aterrador antes de asentarse lo suficiente para demostrar que se había detenido en seco centro. Él era el objeto inamovible ahora. La camioneta negra corría en purtán, línea recta hacia él, y Gris se sentó agarrando el rueda, respirando con dificultad, esperando el impacto de la realidad. La nube de polvo rojo de la repentina parada de Gris colgado en el aire abrasador como una cortina de secado sangre. Antes incluso de que se asentara por completo, Gris se estaba moviendo. Abrió el pesada puerta del lado del conductor del Peterbilt y cayó al asfalto, sus botas golpeando el suelo con un ruido sordo que sacudió sus propios huesos. No corrió. Las montañas no corren. Se movió con el aterrador e inexorable impulso de un deslizamiento de tierra. En su mano derecha, arrebatado instintivamente desde el bolsillo de la puerta, fue una aldaba de neumáticos de acero de 2 pies, efectivamente un pesado garrote de hierro. El negro. La camioneta se había detenido con un chirrido apenas hacía 20 minutos, pies de la pared de su remolque. El conductor ya estaba fuera, golpeando su puerta con una maldición que se abrió paso el calor. Era un hombre enjuto, tal vez en cerca de los 30 años, vestido con ropa que cuestan demasiado y quedan demasiado ajustados. Jeans de diseñador espolvoreados con arena del desierto y una camisa de seda ya oscurecida por el sudor debajo de los brazos. Tenía un ángulo agudo cara, ojos escondidos detrás de un espejo, gafas de sol de aviador que reflejaban la corpulenta forma de Gris le devuelve. Esto era el tiburón Silus Vano. Él no miró como un camionero o un ranchero. Él miró como una serpiente cascabel que había aprendido a caminar sobre 2 piernas. Vano no parecía inmediatamente intimidado por el tamaño del hombre que se le acerca. Arrogancia irradiaba de él como ondas de calor. ¿Estás loco, viejo?, gritó Bain, su voz lista y aguda. Podrías haberme matado. Mueve esa plataforma antes de que llame la patrulla de carreteras y tenga su licencia comercial triturada. Gris no se detuvo hasta que estuvo a 3 pies de Bain, elevándose sobre él, bloqueando el sol cruel. Él no habló. Él solo miró al hombre más pequeño. Luego lentamente volvió su mirada hacia el espantoso bulto detrás de la camioneta de Bain. El silencio estirado, pesado y asfixiante. Vanidoso ajustó su postura, un destello de inquietud, finalmente rompiendo su bravuconería mientras noté la barra de hierro en el vestido blanco de Gris. ¿Agarre con nudillos? Él sonrió, una aceitosa torsión de labios finos. Oh, veo que estás preocupado por la carga, se burló Bain, gesticulando vagamente detrás de él con un pulgar. Relájate, abuelo, solo enseñando una lección. El niño soldado allí olvidó cómo las tasas de interés funcionan en el mundo real. Pensó que podía alejarse de un deuda conmigo. Nadie se aleja de Silus Vano.
Los ojos de Gris, generalmente de mezclilla opaca, ahora eran fragmentos de hielo glacial. El concepto de tipos de interés, justificando arrastrando a un ser humano detrás de un camión, era un idioma que no hablaba. Él tomó un gran paso adelante. Vano se estremeció atrás también. Gris levantó la aldaba lentamente, solo 1 centímetro, una promesa silenciosa, de violencia demoledora. Vano miró la barra de hierro, luego de regreso a casa de Gris cara implacable, e hice los cálculos. Él estaba solo en el desierto con un gigante que parecía dispuesto a cometer un asesinato y enterrar el cuerpo donde nadie jamás encontraría eso. Bien, escupió Vine, retrocediendo hacia su puerta del camión, sus gafas de espejo escondidas sus ojos, pero no el sudor repentino rompiéndose en la frente. ¿Quieres su deuda? Es tuyo. Pero escúchame, viejo hombre. No lo has salvado. Tú solo te compraste un mundo de dolor. No lo soy, terminé con él. Y ahora yo no he terminado con usted. Se subió a la cabina de su camioneta, aceleró el motor y peló en medio de una lluvia de grava, girando en U violentamente y acelerando hacia atrás en la forma en que llegó, un cobarde retirándose a lo más profundo. Agua. Gris no lo vio irse. Él se dejó caer sobre la barra de hierro y se arrodilló junto a las víctimas. Fue peor de cerca. El hombre, Caleb, estaba inconsciente o cerca de eso. Su piel era un mapa crudo de erupción en la carretera, donde el uniforme hecho jirones no había logrado protegerlo. Su cara estaba cubierta de tierra y sangre, ojos bien abiertos, pero viendo nada, mirando directamente a través del sol abrasador en algún infierno personal. Los labios se movían silenciosamente, temblando en un ritmo repetitivo y frenético. El perro, un magnífico pastor alemán, a pesar de su horrible condición, estaba consciente. Eso dejó escapar un ruido sordo y amenazador cuando Gris se acercó, tratando de levantar la cabeza para... Le gritó, pero era demasiado débil. Las patas eran carne cruda, las almohadillas quemadas, por el asfalto caliente. «¿Tranquilo, muchacho? ¿Tranquilo?» Gris refunfuñó, su voz oxidada por desuso. Sorprendentemente gentil, lentamente, extendió una mano, dejando que el perro oliera el aroma a aceite y café de él. El perro un gemido, un sonido agudo y lastimero que rompió el corazón de Gris. Y entonces, milagrosamente, se inclinó hacia su toque. Sintiendo un salvador, giró su maltrecha cabeza y comenzó a lamer frenéticamente débilmente la mejilla ensangrentada del soldado, tratando de despertar. Gris trabajó rápidamente, sacando una navaja de bolsillo para cortar lo grueso cuerda de nylon amarilla. Él sabía que no podía esperar una ambulancia aquí. La exposición los mataría primero. Él necesitaba un puerto seguro. Él recogió el soldado arriba primero. Él era aterrador ligero, solo huesos y músculos enseñados, y lo llevó al durmiente construido por Peter Cabina, recostándolo suavemente en la parte inferior litera. Caleb no reaccionó, solo siguió mirando al techo, murmurando algo que Gris finalmente captó: brecha perimetral, tango abajo. Necesidad de evacuación médica. La mandíbula de Gris se apretó, él fue de vuelta por el perro. Levantando el 100 pb, el animal era más difícil. Gritó de agonía mientras sus patas destrozadas colgaban, pero no lo hizo. Morder. Lo colocó en el suelo al lado la litera sobre un montón de mantas viejas. 40 minutos más tarde, Gris sacó el enorme salga de la carretera principal hacia un camino lleno de baches, camino de tierra marcado solo por un sol lixiviado cartel que decía: la última vez que saltí pit gas de oportunidad. En realidad no era un gas estación, ya no es más que una basura en expansión compuesto, sembrado con algunas bombas diésel y un edificio achaparrado de bloques de hormigón que sirvió como restaurante y taller mecánico. Eso era un lugar para gente que no quería. Para ser encontrado. Pete estaba esperando en el porche, limpiándose la grasa de las manos con un trapo rojo. Pete era bajo, nervudo como viejo, alambre de púas con la piel bronceada, cuero por el sol de Nevada y un descolorido tatuaje de ancla azul marino en el antebrazo. Él tenía ojos que habían visto demasiado en Dan. Y no había parpadeado desde entonces. Él no saludó cuando Gris se detuvo. Él solo miró de manera frenética. Gris saltó del taxi, algo que el gran hombre nunca hizo. ¿Problemas, Gris? Pete preguntó, su voz como moler grava. Malo, dijo Gris, señalando con el pulgar hacia el durmiente. Necesidad la trastienda. Tengo un infante de marina y su perro. Arrastrado. Pete no preguntó quién, por qué o cómo.
La palabra marine y arrastrado fueron suficiente para accionar un interruptor en la antigua Marina Corman. Se movía con sorprendente velocidad, abriendo de una patada la puerta de su tienda. Traer ellos. Voy a buscar el kit. Ellos pasaron por alto el polvoriento mostrador del restaurante y se fue directamente a lo que Pete llamó su oficina, una habitación estéril y sin ventanas que olía fuertemente a yodo y a frotamiento. Alcohol. Estaba mejor abastecido que la mayoría. Clínicas rurales, un legado de la necesidad de Pete estar preparado para lo peor. Gris puso Caleb en la mesa de exploración de metal. Bajo la cruda luz de una bombilla desnuda, Caleb parecía aún más joven, apenas mayor, de lo que había sido Danny. Él estaba temblando ahora violentamente a pesar del calor. Pete se puso guantes de látex, su comportamiento cambiando instantáneamente de mecánico a médico. Se inclinó sobre Caleb, chasqueando sus dedos delante de los del soldado, ojos desenfocados. Marino, oye. Marino, mírame. Pete ladró, una orden. Voz que atravesó la niebla. Caleb parpadeó una vez lentamente, pero no se concentró. Choque. Pete diagnosticó al instante. Trauma sistémico y profundo. Él no está aquí. Ahora mismo, Gris, él está de vuelta en lo que sea caja de arena de donde vino. Agarró un jeringa y un vial de un lugar cerrado gabinete. Voy a golpearlo con un seditivo antes de empezar a limpiar esto erupción en la carretera. O irá al combate agresivo. Cuando llega él. Dolor, llévate al perro. El cubo de la esquina tiene solución salina y estéril. Envolturas. Limpia las patas. Envuélvalos sueltos. No dejes que mastique las vendas. Oso Pardo asintió, agradecido por las órdenes. Él se arrodilló junto a Thor, que había arrastrado él mismo a la esquina de la habitación, los ojos fijo en Caleb. Cuando Gris comenzó a acariciar suavemente lavar la grava de las patas crudas del perro, el pastor no se quejó. Simplemente observó a su amo en la mesa, un guardián silencioso e inquebrantable, incluso cuando su propia sangre se arremolinaba en el cubo de solución salina, tornando el agua de un rosa pálido y trágico. La austera oficina de Salty Pets olía de aceite de motor antiséptico y viejo, un mezcla extraña pero reconfortante que hablaba de curación y trabajo duro. Afuera, el sol del desierto comenzaba su lento descenso, pintando las ventanas polvorientas y tonos de púrpura magullado y naranja quemado. Pero en el interior, bajo el singular resplandor de con la bombilla de 60W, el tiempo parecía suspendido. Pete trabajó con la precisión de un mecánico. En las patas de Thor. El viejo oficial de la Marina, manos, generalmente manchadas de grasa, fueron sorprendentemente gentil mientras limpiaba el carne cruda y llorosa. Murmuró en voz baja, seguridades sin sentido para el perro, que yacía perfectamente quieto, con los ojos siguiendo cada moverse, pero sin ofrecer resistencia. Thor era un guerrero que entendía la necesidad de la medicina de campo. De vez en cuando, el gran perro dejaba un suave gemido, no de dolor, sino de ansiedad. Su mirada se lanzaba constantemente hacia la mesa de metal donde yacía su maestro. Caleb Hawkricker estaba despierto, pero no estaba presente. Se sentó al borde de la mesa, envuelta en una vasta manta de lana gris. Manta que Pete había producido con un excedente tronco. Sus ojos, sorprendentemente pálidos, verde contra la suciedad y la sangre seca en su rostro, eran anchos y ciegos, fijado en una mancha en el hormigón. Piso. Estaba vibrando con una tensión tan agudo que parecía que podría romperse si tocado. Gris se sentó sobre un metal oxidado, silla plegable en un rincón, su inmensa marco que parece absurdamente grande para el muebles pequeños. Sostenía una taza de hojalata de café negro que hacía tiempo que se había acabado frío, su presencia era silenciosa y descomunal. Ancla en la habitación turbulenta, mar emocional. Él no sabía cómo habla con este joven destrozado. Danny había estado lleno de vida, ruidoso y atrevido. El niño era un fantasma que rondaba su propio cuerpo. Está atrapado en el circuito, murmuró Pete, atando el último vendaje en el cuerpo de Thor, pata delantera izquierda. El perro inmediatamente intentó levantarse, se tambaleó sobre sus pesadas pies envueltos, y luego se acercó para apoyar su barbilla en la bota de Caleb. El contacto actuó como un cable a tierra. Caleb se estremeció violentamente y soltó un grito ahogado de su garganta como si acabara de salir a la superficie desde aguas profundas. Sus ojos se movieron alrededor la habitación, salvaje y aterrorizada, antes fijándose en Thor. La tensión no déjalo, pero cambió de textura, pasando del terror paralizado al conciencia agonizante. Thor, gruñó, su voz era una cáscara arruinada.
Él se agachó con mano temblorosa, enterrando sus dedos en el espeso pelaje del perro cuello. Thor se inclinó hacia el toque, dejando escapar un profundo y resonante suspiro que parecía vibrar a través del pequeño habitación. «Estará bien, hijo», Gris dijo, su voz profunda sorprendentemente fuerte en el espacio tranquilo. Pete lo curó bueno. Solo necesita tiempo. Caleb miró hacia arriba. Realmente veo a Gris por primera vez. El miedo en sus ojos fue reemplazado lentamente, por una dolorosa comprensión que nace. Usted detuvo el camión, dijo, el recuerdo que emerge a través de la niebla de trauma. El gran camión, lo bloqueaste. Sí, gruñó Gris incómodo con gratitud. No podía dejar que siguiera conduciendo. Deberías haberlo hecho, Caleb susurró, volviendo su mirada hacia el perro. En vano, no se detiene. Él nunca se detiene. Simplemente pones un objetivo por tu cuenta atrás. Déjame preocuparme por Vine, dijo Gris. Dijo, su tono se endureció ligeramente. Ahora mismo, necesitas decirnos qué sucedió. ¿Por qué un hombre haría algo así a otro ser humano, a un animal? Le tomó mucho tiempo a Caleb para encontrar las palabras. Habló en oraciones fragmentadas intercaladas con silencios largos y pesados donde parecía estar luchando con demonios invisibles. Él les conté sobre el artefacto explosivo improvisado en Kandahar que había tomado a 3 de su escuadrón y se había ido él con una lesión cerebral traumática y un caso severo de PTSD que hizo que la vida es un campo minado de Sunadig, factores desencadenantes. Él dijo les habla de Thor, un militar retirado. Perro de trabajo que había adoptado y que se había convertido su salvavidas, despertándolo de la noche terrores, guiándolo a través del pánico ataques, siendo lo único estable en un mundo que constantemente se inclinaba bajo sus pies. Thor se enfermó hace unos meses, Caleb dijo, con la voz quebrada. Retorcido estómago. Necesitaba cirugía de emergencia. Eso cuesta miles. No lo tuve. Vea, los beneficios estaban enredados en la burocracia. Yo no podía dejarlo morir. Él es todo yo tener. Fue entonces cuando conoció a Silas Vine. Vine se presentó como un patriota, un empresario que quería ayudar veterinarios en apuros. Le prestó a Caleb el dinero rápido y fácil con solo un firma. Pero las tasas administrativas y el interés compuesto diario rápidamente convirtió la deuda en una imposible montaña. Tuve 3 trabajos, Caleb, dijo. Las lágrimas finalmente comenzaron a cortar, limpiar huellas a través de la tierra en su cara. No fue suficiente. Perdí uno pago, solo uno. Envió chicos a mi apartamento. No solo querían dinero más, querían enviar un mensaje. Gris escuchó, con los nudillos blancos, alrededor de la taza de hojalata. Él sabía sobre prestamistas abusivos, pero esto fue algo más. Esto fue puro sadismo, disfrazado de comercio. Así que te arrastró. ¿Coleccionar?, preguntó Gris, tratando de comprender el nivel de depravación. Caleb sacudió la cabeza violentamente y se le escapó un sollozo. No se trataba del dinero más, él lo sabía. Sabía que Thor era la única razón por la que aún respiraba. Dijo que si no podía pagar, él tomar el único activo que me quedaba. Él miró a Gris, con el rostro contraído. Pura agonía. Quería romperme. Él dijo que me iba a hacer ver Thor muere centímetro a centímetro y haz que Thor me mire. Nos unió a propósito. Él quería que sintiéramos el uno del otro dolor mientras moríamos. Se derrumbó entonces, grandes sollozos que sacudieron su delgada marco, enterrando su rostro en el cuello de Thor. El perro gimió suavemente, lamiendo en lágrimas de las manos de su amo, inquebrantable en su devoción, incluso a través de su propio sufrimiento. Gris permaneció en silencio, una furia fría creciendo en sus entrañas, una rabia más frío y más profundo que cualquier cosa que haya tenido sentido desde el día en que enterró a su hijo. Él entonces se dio cuenta de que no acababa de salvar 2 vidas hoy. Había entrado en una guerra, la frágil pieza en la espalda de Pete. La habitación fue destrozada no por un sonido, sino por un cambio repentino en la atmósfera, un espesamiento del aire que hablaba de peligro inminente. Había sido apenas 1 hora desde el desgarrador de Caleb confesión. El sol del desierto afuera había finalmente se desangró hasta convertirse en un moretón. Crepúsculo, proyectando largas y siniestras sombras. A través del patio de salvamento. Gris, que tenía estado mirando el camino de tierra como un centinela, los vio primero. No fue solo esta vez la elegante camioneta negra de Vine. Eso era un convoy de intimidación. Vaya ins. El camión abrió el camino,
flanqueado por dos SUV destartalados y descomunales que parecían habían pasado más tiempo fuera de la carretera que en eso, acercándose a la retaguardia, mostrando su rojo y azul en silencio en la reunión. Al anochecer, era un coche patrulla del sheriff del condado. Eso fue un movimiento pincer, militar en su precisión, diseñada no solo para capturar, pero para aplastar toda esperanza de escapar. Vanidoso no acababa de regresar, había traído un asedio. Gris se puso de pie, con las articulaciones estallando con el sonido de ramitas secas rompiéndose. «Ha vuelto», retumbó, el palabras pesadas como piedras. Pete se movió instantáneamente a la ventana, mirando a través la mugre. Maldijo en voz baja, con crueldad, colorida corriente de blasfemias sobre la marina, y trajo la ley, o al menos lo que pasa por ello en este condado. Afuera, el vehículo patinó hasta detenerse en una nube de polvo asfixiante. Vano surgió primero, luciendo renovado, su camisa de seda cambiado por un polo fresco, su comportamiento pasando de rata acorralada a amo del universo. De los SUV derramó 4 hombres que solo podían ser descritos como instrumentos contundentes, masivos trozos de músculo sin cuello, vistiendo camisetas que no le quedan bien y expresiones de violencia aburrida. Inmediatamente se abanicaron afuera, 2 dirigiéndose a la parte trasera del taller, bloqueando la única otra salida, mientras los otros 2 tomaron posiciones por la puerta principal del garaje, con los brazos cruzados, cofres gruesos como barricas de roble. Pero fue el hombre salió laboriosamente del crucero que hizo que a Gris se le helara la sangre. El diputado Dwayne Hayes era un hombre cuyo el uniforme se tensaba desesperadamente contra un barriga construida por años de comida de restaurante y pequeña corrupción. Estaba sudando, cara pastosa y ojos que se lanzaban nerviosamente. Nunca aterrizando del todo cualquier cosa por mucho tiempo. La mirada de un hombre que sabía que estaba haciendo mal pero hacía mucho tiempo que lo había hecho. Decidió que el dinero valía la úlcera, se ajustó el cinturón de su arma, tratando de mirar autoritario, pero solo mirando incómodo. Vano le dijo algo a él, dándole una palmada en el hombro con una familiaridad que apestaba a colusión, y los 2 hombres marcharon hacia la tienda. Puerta de entrada. Nos encerraron, Gris gruñó, su mano instintivamente alcanzando por el aldaba que había dejado junto al puerta. Pete le agarró la muñeca. El agarre del curso fue sorprendentemente como un vicio de acero. «No», espetó Pete, con los ojos duro. «Esta vez no, Gris, tú balanceas ese hierro ahora, y Hayes te pondrá abajo y llámelo defensa propia. Esto ya no es una pelea a puñetazos. Es un trampa». La diáforas. Puerta principal se abrió de golpe. Vanidoso entró, irradiando burla. Preocupación con el diputado Hayes dando medio paso como un pato detrás de él. «Señor Thorne», dijo Vine. Suavemente, su voz resonaba extrañamente en el taller cavernoso. «Y Salt y Pete, veo que ustedes 2 están albergando mi recompensa. Amigo, traje al diputado Hayes aquí, porque estoy terriblemente preocupado el estado mental de Caleb. Él es peligroso, ya sabes, sin sus medicamentos. ¿Violento?». Oso Pardo dio un paso adelante, girando efectivamente a sí mismo contra un muro humano entre intrusos y la puerta de la oficina donde yacían Caleb y Thor. «Solo violencia. Vi que hoy estabas arrastrando a un hombre. Detrás de tu camioneta», dijo Gris, su voz un bajo ruido de placas tectónicas. Diputado Hayes se aclaró la garganta ruidosamente, resoplando, fuera de su pecho. «Ahora mira aquí», dijo. Comenzó, su voz nasal y lista. «Señor Vano ha jurado una declaración de que el individuo, Caleb Ricker, lo agredió y robó importantes fondos. Nosotros también tengo informes de que está en posesión de un animal peligroso. Necesito verlo ahora. Es un control de bienestar». Fue una grotesca parodia del trabajo policial. Finamente aplicación velada de un tiburón solitario. «¿Tú tienes una orden judicial, Dwayne?», Pete preguntó en silencio, apoyado casualmente contra un banco de trabajo cubierto de piezas aceitosas del motor. Hayes se enfureció. «No necesito una orden judicial para circunstancias exigentes. Pete, tú sepa que si está obstruyendo una oficial, está muy herido, Dwayne». Corte Pete adentro, su voz peligrosamente tranquila. Vanidoso, lo arrastró, lo desolló. «Tú vas allá atrás, vas a ver cosas, no puedes dejar de ver. ¿Estás listo para poner eso en su informe oficial?». Hayes dudó, sus ojos se dirigieron a Vine en busca de tranquilidad. Vine intervino suavemente. «Caleb es propenso a autolesionarse.
Mintió fácilmente, una sonrisa de reptil jugando en sus labios. Solo, estoy tratando de ayudarlo. Nosotros todos lo son. Ahora hazte a un lado, viejo, antes el diputado aquí tiene que arrestarte por ayudar a un fugitivo. Gris se puso tenso, cada músculo enrollado para saltar. Ellos eran arrinconado. Si Hayes entró en esa habitación, arrestaría a Caleb por cargos falsos, entréguelo al sistema de Bain, y Thor serían confiscados y probablemente destruidos como un animal peligroso. Se acabó, entonces Pete hizo algo inesperado. Él no lo hizo alcanzar un arma. Metió la mano en el bolsillo aceitoso de su mono y sacar un teléfono inteligente maltrecho. Solo uno segundo, ayudante, dijo Pete, levantando un dedo manchado de grasa. Antes de patear, por mi puerta sin una orden judicial, tengo a alguien que quiera saludar. Él marcó un número, presionó el altavoz y configuró el teléfono sobre una mesa de trabajo de metal. El tono de llamada resonó con fuerza en el tiempo tenso. Silencio. Fue respondida al segundo anillo. «Papá, ¿todo bien? Normalmente no llame durante las horas facturables». La voz que llenó el polvoriento taller fue claro como el cristal. Nítido y completamente desprovisto de tonterías. Era la voz de una mujer, que comía hombres parecidos a tiburones en el desayuno. «Maggie, cariño», dijo Pete, con los ojos nunca dejando el sudor del diputado Hayes cara. «Tengo una situación. Tengo al diputado aquí Dwayne Hayes, placa número 402, amenazando con derribar mi puerta sin una orden judicial para controlar a un infante de marina condecorado veterano que actualmente recibe asistencia médica de emergencia para heridas de tortura infligido por una vena de Silus que también es presente. Ah, y el veterinario tiene un animal de servicio certificado que Hayes acaba de amenazó con disparar». El silencio del teléfono era terriblemente pesado para 2 segundos. Entonces volvió la voz de Mary. Más frío que el nitrógeno líquido. «Diputado Hayes, ella es Margaret Peterson, Senior, socio de Goldberg, Peterson, Las Vegas. Eres consciente de que eres actualmente en altavoz y la conversación está siendo grabada por mi oficina». Pald, su fanfarronería evaporándose instantáneamente. «Ahora, señora, yo solo cállate», espetó Maggie. La autoridad en su voz hizo que Gris enderezarse instintivamente. «Tú escuchas conmigo muy de cerca, diputado. Si tomas un paso más sin firmar orden de un juez, reinaré así mucho infierno legal cae sobre tu pequeño departamento en el que tendrás suerte de conseguir un trabajo vigilando un kiosco de un centro comercial. Cuando estoy hecho, te golpearé con civil federal violaciones de derechos en virtud del artículo 1983. Y te enterrará bajo los americanos con ley de discapacidad por amenazar a un animal de servicio. Tendré el Departamento de Justicia investiga cada multa de estacionamiento que has escrito desde el jardín de infantes. ¿Entiendes? ¿Yo?» Hayes estaba sudando profusamente ahora. Alejándose del teléfono, como si eran un isótopo radiactivo. Mirada vanidosa furioso, su trampa cuidadosamente construida desmoronándose debido a una voz en un teléfono con altavoz. «Ella está mintiendo, Dwayne. Entra ahí. Siseo Bain. ¿Eres tú tomando asesoramiento legal de un conocido diputado prestamista abusivo?» La voz de Maggie cortar con una navaja afilada. «Porque sería feliz añadir cargos de conspiración a la pleito inevitable. Tú eliges, Dwayne. Aléjate o termina tu carrera ahora mismo». Hoy, en el garaje de mi padre, Hayes miró a Bain, luego al teléfono, luego ante la implacable mirada de Gris. Uno de autoconservación. «Yo creo que nosotros necesita obtener una orden judicial para hacer esto correctamente. Señor vanidoso». Hayes tartamudeó, retrocediendo, hacia la puerta. «No puedo ser demasiado cuidadoso estos días». «Cobarde», gruñó Bain. Pero Hayes ya estaba a mitad de camino, prácticamente, corriendo hacia su crucero. Bain se quedó solo con el 2 hombres mayores. La dinámica del poder cambió al instante. Sin su placa prestada, Vano era solo un intruso. «Parece que tu correa se acaba de romper», retumbó Gris, dando un paso hacia Bain. Cara de vanidoso retorcido en una máscara de puro odio. Él señaló con un dedo bien cuidado a Gris. «¿Tú crees que esto se acabó? Esto acaba de empezar. No puedes ocultarlo para siempre. Tengo ojos en todas partes. Cada milla que conduzcas, yo estaré ahí». Giró sobre sus talones y salió furioso, sus costosos mocasines levantando polvo.
El rugido de su camioneta, despegándose, fue el sonido de un monstruo temporalmente derrotado, pero no destruido. Pete cogió el teléfono. Gracias, Maggie, te debo una. Me debes nada, papá. Su voz se suavizó. Solo una fracción. Sácalos de allí. Vanidoso, no se detendrá. Encontrará un juez de su propiedad. O simplemente volverá con más músculo cuando el sol se pone. Muévete ahora. La línea se cortó. El silencio volvió a la tienda, pero ahora se sentía diferente. Menos como un santuario y más como un objetivo. El silencio que descendió sobre el garaje de Salty Pete después del Devine. La partida no fue pacífica, fue el silencio pesado y presurizado de un submarino corriendo demasiado profundo. El polvo de Devine, el convoy en retirada, quedó colgado entre los moribundos. Luz, un recordatorio físico de la amenaza, que acababa de retroceder temporalmente. Pete no celebró su pequeña victoria. Él inmediatamente fue al acero pesado, puerta enrollable del garaje, y la cerró de golpe, cerrar, echando un cerrojo grueso como un pulgar del hombre. Luego se trasladó a las ventanas, bajando manchas de grasa, cortinas opacas. Gris lo miró. La adrenalina disminuye lentamente de su marco masivo, dejando atrás un frío residuo de sombría certeza. Ellos tenían pinchó al oso, o más bien al tiburón, y ahora estaban nadando en agua con sangre. Ella nos compró una hora, tal vez dos, dijo Pete, alejándose de la última ventana. Su rostro, generalmente impasible, estaba grabado con líneas profundas de preocupación. Maggie es buena. El mejor abogado de Las Vegas, pero Hayes lo hará. Eventualmente descubrirá su farol. O Vine lo hará. Encontrar un juez de su propiedad para firmar un verdadero orden. Volverán, y la próxima vez, no serán lo suficientemente educados como para llamar a la puerta. Tu hija, retumbó Gris, mirando el teléfono inteligente silencioso en el banco de trabajo. Parecía capaz. El fantasma de una sonrisa tocó los labios de Pete. Ella es más que capaz, Gris. Ella es una cruzada. ¿Tú creo que ella solo se ocupa de divorcios y Dewey? No. Maggie dirige algo llamado la Red del Pastor. Pete se acercó a un archivador destartalado y tirado. Saca un teléfono desechable, un desechable barato. Teléfono plegable. Es un ferrocarril subterráneo para los veterinarios que se quedan atrás. Chicos como Caleb, a quienes el sistema falló, que se enredan con depredadores como Vano. Ella utiliza su elegante bufete de abogados para financiarlo. Lo mantiene fuera de los libros. Obtenemos sacarlos de malas situaciones. Encuéntralos, puertos seguros, lugares donde pueden sanar, sin mirar por encima del hombro. Gris miró hacia la habitación trasera donde Caleb y Thor estaban escondidos. Él tenía, pensé que solo estaba ayudando a un extraño. En un mal lugar, no se había dado cuenta de que tropezó con una guerra invisible. Ella no puedo ayudarlo. Ella ya está trabajando dijo Pete, sosteniendo el quemador teléfono cuando empezó a zumbar. Él respondió, póngalo en el altavoz nuevamente. Ve adelante, Max. La voz de Maggie llenó el espacio nuevamente, menos el proceso legal performativo agresión que había usado con Hayes. Ahora, ella sonó como una operación táctica. Cial. Eficiente, urgente y profundamente empático. Está bien, papá. Tengo un colocación. Se llama Flecha Rota Rancho en Montana, cerca del Canadá frontera. Está dirigido por un ex guardabosques del ejército, llamada Sarah Jenkins. Ella se especializa en casos extremos de PTSD y terapia canina. Está fuera de la red, es seguro, y Sarah, no tened cuidado con los intrusos. Caleb y Thor estará a salvo allí. Grid escuchó, imaginando a esta Sarah Jenkins, otra guardián en esta red oculta. ¿Cómo los llevamos allí? Pete preguntó, expresando la pregunta del millón. Ese es el problema, admitió Maggie, frustración, arrastrándose en su tono nítido. No puedo ponerlos en un avión. Thor no está en ninguna condición para volar, y Caleb no tiene identificación que Vine probablemente no haya marcado por ahora. Los autobuses son demasiado públicos. Van a voluntad tener ojos en las estaciones de Las Vegas y Reno en una hora. Él tiene profundo bolsillos y amigos bajos. Gris miró sus manos que habían dirigido millones de kilómetros de acero a través de este continente. Pensó en su vacío casa en Ohio, su deambular sin rumbo, el fantasma de su hijo, Danny, que había amado perros más que personas. Miró el Peterbilt estacionó afuera, su fortaleza de soledad. No era solo un camión más, era el único escape viable. Buque, yo los llevaré,
dijo Gris. Su la voz era tranquila, pero llegó a la habitación, con la finalidad de echar un ancla. Pete lo miró, evaluándolo. Es un pasillo largo a Montana, Gris. Van a voluntad de estar cazándote. Si te encuentra en el camino abierto, no lo hará, dijo Gris. Una calma familiar y férrea se instaló sobre él. Conocía caminos de los que Bai nunca había oído hablar, rutas que no aparecían en estándar GPS. No tomó las interestatales. Los caminos de atrás. Los caminos fantasma. Magis. La voz llegó a través del teléfono ahora más suave. Señor Thorne, si hace esto, estará a ayudar a un fugitivo a los ojos de Bain. Él también vendrá tras de ti. Podrías perder su licencia comercial, su camión, todo si Hayes te atrapa. Ya perdí todo lo que importaba 3 años hace, respondió Gris, sus ojos vagando a una Polaroid descolorida de Danny pegada a su tablero en su mente. Podría como... Bueno, perderemos el resto haciendo algo que valga la pena. Carajo. Está bien, dijo Maggie, él vuelve la decisión. La ruta necesita ser errático. Manténgase alejado de la I-15. Pasar por las entrañas de Utah e Idaho, mantente a oscuras, ni tarjetas de crédito ni móviles. Papá, dale dinero en efectivo para la bolsa de rescate. Gris, consigue llevarlos a Broken Arrow. Sara será esperando. Y gracias. La línea fue muerto. No hubo más tiempo para discusión. Se movían con frenética propósito. Pete fue a una caja fuerte en el piso, escondido bajo una estera de goma grasienta, y sacó una bolsa impermeable llena de 20 no secuenciales. El fondo bugout. Él se lo entregó a Gris junto con el quemador. Teléfono. Solo enciende esto si es vida o muerte. Vano puede rastrear señales si él contrata a la escoria tecnológica adecuada. Conseguir a Caleb y subir a Thor al camión fue un suplicio. Caleb estaba consciente pero tembloroso, sus movimientos quebradizos con dolor y residuos terror. No quería soltar a Thor, aunque sea por un segundo. No puede caminar, Caleb gruñó, mirando la alta subida. En la cabina de Peter Wiltz, Thor era tratando de levantarse, gimiendo mientras las patas vendadas tocaron lo sucio. Concreto. Lo tengo, dijo Gris. Él se arrodilló, dejando que el perro gigante olfateara. Él de nuevo. La inteligencia de Thor era evidente en sus doloridos ojos color ámbar. Él parecía entender que esta montaña de un hombre era su única esperanza. Gris se deslizó sus enormes brazos bajo el pecho del perro y cuartos traseros, levantando las 100 libras animal tan fácilmente como si fuera una bolsa de plumas. Thor gimió pero no lo hizo. Lucha, apoyando su pesada cabeza contra el pecho de Gris justo sobre su corazón. La confianza rompió algo en Gris, un dique de emoción que había construido años atrás. Llevó al perro al camión, subiendo con cuidado y depositándolo suavemente sobre la litera inferior acolchada del cabina para dormir. Luego ayudó a Caleb a levantarse, quien inmediatamente se acurrucó junto al perro, enterrando su cara en el cuello de Thor, buscando la única seguridad que conocía. Pete le entregó una bolsa de suministros, agua, carne, cecina, comida para perros, analgésicos. Él agarró la mano de Gris, un apretón duro y calloso, entre dos viejos guerreros. Manténlo a salvo, Grizzly, tú también eres pastor ahora. Yo llévalo allí, prometió Gris. Él subió al asiento del conductor, el cuero desgastado familiar dándole la bienvenida atrás. Encendió el enorme diésel, motor, rugió a la vida, un desafiante bestia mecánica que se despierta en la oscuridad. No encendió las luces principales, solo las luces de marcha, proyectando un misterioso resplandor ámbar sobre los matorrales del desierto. Como salió de Salty Pites y se volvió, lejos de la carretera pavimentada, y hacia un camino de grava de mantenimiento que conducía al norte en el corazón negro de la gran cuenca, Gris miró por los espejos por última vez. La nube de polvo que levantó esta vez no era rojo. Era plata en la luz de la luna, como una cortina de humo que cubre su fuga. Detrás de él en el durmiente, hombre y perro respiraron en el fregadero. Frágil carga en el vientre de una ballena de acero adentrándose en aguas traicioneras. En la gran cuenca de noche no era simplemente oscuro. Fue una ausencia absoluta de luz, un vacío primordial donde lo único la realidad era el cono amarillo iluminación proyectada por los Peterbilts. Faros. Gris mantuvo alejado el camión grande las arterias principales, a lo largo de 65 pies aguja de acero a través del devanado rutas estatales de 2 carriles que serpenteaban a través del desolado corazón de Nevada. Él no había activado sus comunicaciones principales suite.
El rastreador satelital fue discapacitado. El GPS desconectado y su celular. Teléfono junto con el destrozado de Caleb yacen en pedazos en el fondo de un barranco. 50 metros atrás. Eran fantasmas en el máquina, funcionando en silencio, funcionando profundamente. Dentro de la cabina, el rítmico repiqueteo el motor diésel era hipnótico. Latido del corazón, un ritmo constante y tranquilizador, contrapunto al terror caótico de las últimas 6 horas. Para los primeros 100 millas, Gris estaba solo con sus pensamientos. El pesado silencio solo se rompió por el gemido ocasional de Thor en el nacimiento durmiente detrás de él. Oso pardo. Pensó en la vida que era, desmantelando con cada marcador de milla que pasado. Su carrera, su perfecta seguridad, registro, su existencia silenciosa e invisible, todo incinerado en el momento en que giró eso. Hierro para llantas. Curiosamente, no se arrepintió. Solo una claridad aterradora. Él estaba despierto por primera vez desde que murió Dani. Alrededor de las 200 horas, un susurro del el durmiente oscurecido rompió su trance. Caleb emergió de las pesadas cortinas de terciopelo que separaba la litera de la cabina. En el tenue resplandor verde del tablero instrumentos, parecía un espectro, ojos magullados y hundidos, piel pálida debajo de la suciedad, moviéndose con el rigidez frágil de un hombre cuyo cuerpo era una hoja de ruta de un trauma reciente. Él no habló de inmediato. Él simplemente se preparó él mismo contra el asiento del pasajero, mirando la negrura precipitada. Su respiración es superficial y rápida. Él era luchando contra el pánico, luchando contra él, con pura voluntad. Lentamente, dolorosamente, él subió al asiento del pasajero. Él no me relajé. Se sentó rígido, con los ojos escaneando la oscuridad delante, su cabeza girando para comprobar el lado masivo espejos cada pocos segundos. Fue el primera chispa de vida que Gris había visto en él, no el terror frenético de la víctima, pero el estado de alerta, disciplinado del soldado. Estaba tomando la delantera. ¿Cómo está el perro?, preguntó Gris en voz tan baja que para no asustar al joven. Durmiente morfina. Pete le dio una patada a Entra. Respondió Caleb, con voz ronca, como dos piedras que se muelen entre sí. Él se aclaró la garganta, haciendo una mueca ante la cruda piel en su cuello donde la cuerda había lo quemó. Él no debería estar aquí, yo no debería haberlo arrastrado a esto. Vano lo arrastró hacia este hijo. Tú no. Gris corrigió firmemente. Él cambió de marcha cuando comenzaron una larga y lenta subida por un paso de montaña, el motor rugiendo más profundo. ¿Tienes un nombre para donde estamos ahora mismo? Caleb entrecerró los ojos ante el negrura mediocre afuera. En ningún lugar. Estamos en medio de la maldita en ninguna parte. Bien. Ningún lugar es seguro. Vano es un tiburón de ciudad. No sabe qué tan grande. Realmente no hay ningún lugar aquí afuera. Gris quería creer eso. Él quería creer que sus décadas de conocimiento, el dominio de estos caminos olvidados fue suficiente para dejar atrás a un hombre con ilimitados recursos. Pero la duda era un gusano frío en su instinto. Vine no era solo rico, era obsesivo. Hombres así no solo darse por vencido cuando su presa se le escapó correa. Ellos cazaron. Ellos entraron. Silencio agradable durante otra hora. La tensión aumentó lentamente a medida que se acercaba a la frontera con Utah. Los caminos aquí estaban más ocupados, incluso a esta hora. Largo transportistas avanzando durante la noche para hacer plazos sin aliento. Cada conjunto de faros que aparecieron en el retrovisor espejo hizo que Caleb se estremeciera, su mano instintivamente yendo hacia un arma fantasma en su cadera. Para calmar los nervios del niño, y tal vez el suyo propio, Gris alcanzó la radio CB. Era una vieja costumbre. En la banda ciudadana era la del camionero. Internet, una forma de oír hablar de velocidad, trampas, accidentes o, simplemente permanecer despierto con charla ociosa. Pensó que eran lo suficientemente lejos ahora que una escucha rápida no vendría mal. Accionó el interruptor, manteniendo el volumen bajo. La estática silbaron como serpientes enojadas antes resolviéndose en voces. La tarde de siempre, cacofonía nocturna de conductores aburridos. Tengo un trampa para osos en la milla 44 en dirección este. ¿Alguien sabe si la balanza está abierta? ¿Wendover? Gris estaba a punto de darle la vuelta. Apagado, satisfecho, era simplemente normal charla, cuando una nueva voz se abrió paso lo estático, alto y claro. No fue vano. Fue peor. Era un compañero camionero. Sonaba como un veterano por la grava en su voz.
Rompe 19. Rompe 19 para recibir un mensaje desesperado. Tengo un padre devastado buscando a su propiedad robada, ofreciendo $10 en efectivo recompensa. No se hicieron preguntas. Instantáneo pago por ojos en un Peterbilt 389 rojo. Cabina dormitorio. Placas de Ohio. Podría ser arrastrando una plataforma. Podría estar haciendo bobtailing. El conductor es un tipo mayor. Lo grande pasa Grizzly. Tenga en cuenta que alberga un peligroso fugitivo que agredió a la propietario. $10.000, muchachos. Solo por una ubicación. Mantén los ojos bien abiertos. El taxi se quedó en un silencio sepulcral, salvo por el zumbido de la radio mientras otra voz intervino, emocionado por la enorme recompensa, 10 grandes. Demonios, conduciré toda la noche para eso. ¿Cuál era ese número de placa? Oso Pardo apagó la radio como si la hubiera lo quemó. El silencio que se apresuró a regresar estaba lleno de horribles realización. Bai no acababa de enviar sus propios hombres. Había convertido al propio Gris en un arma. Comunidad en su contra. Él se había vuelto cada conductor hambriento, cansado y mal pagado el camino hacia un potencial cazarrecompensas. $10.000 fueron dinero que les cambió la vida a algunos de estos chicos. No eran hermanos del camino más. Eran lobos y Vine acababa de tocar el timbre de la cena. Él me etiquetó como propiedad robada, Caleb. Susurró la horrible precisión del término que lo golpea. ¿Y tú? Él hizo eres un ladrón. Me hizo un objetivo, Gris gruñó, sus ojos escaneando el camino, adelante con intensidad frenética. Ellos no podía permanecer en esta ruta, fue demasiado expuesto. Si solo un conductor reconociera su equipo, y su equipo era distintivo, mantenido con un orgullo que ahora lo hizo una responsabilidad, se acabó. Él necesitaba desaparecer, realmente desaparece. Él lo vio delante, apenas visible bajo el lavado de sus faros. Un desvío estrecho y cubierto de maleza marcado solo por un oxidado, acribillado a balazos cartel que advertía, prohibido el paso camino maderero. Úselo bajo su propio riesgo. Eso no era un camino destinado a una autopista tractor. Apenas era un camino de cabras, probablemente sin atención durante 20 años, lo que llevó profundamente, en lo denso e implacable bosque que lindaba con el Nacional Bosque. Espera, advirtió Gris, él no disminuyó la velocidad gradualmente. Él no pudo riesgo de que las luces de freno se muestren a cualquiera, potencialmente mirando desde las crestas. Él giró con fuerza el enorme volante a la derecha. El Peterbilt gimió en protesta, su suspensión se cierra de golpe violentamente al salir de la acera y golpeamos el camino de tierra profundamente lleno de baches. Caleb fue arrojado contra la puerta, gritando con dolor cuando sus maltrechas costillas golpearon el reposabrazos. En la parte de atrás, Thor dejó escapar un agudo ladrido de sorpresa. Ramas batidas contra el parabrisas y los costados del taxi como dedos esqueléticos, tratando de retenerlos, chirriando contra el trabajo de pintura impecable. El camión se resistió y se balanceó como un barco en un huracán. Neumáticos luchando por la tracción en esquisto suelto y agujas de pino. Gris luchó contra el volante, luchando con la bestia de 80,000 libras en la oscuridad sofocante de los árboles, dejando el mundo pavimentado y los cazadores detrás. El antiguo camino maderero era un guante brutal e implacable que puso a prueba cada remache y soldadura del Peterbilt. Durante 4 agonizantes horas, Gris luchó la máquina de 80,000 libras en zigzag destinado a mulas ágiles, no a acero leviatanes. El aire se hizo más tenue, más frío, mordiendo con el aroma de lo alto, pino de altura y tierra húmeda, reemplazando el polvo sofocante de la cuenca de abajo. Las ramas arañaban la cabina como fantasmas desesperados, dejando telarañas rayones en el cromo. Pero Gris no aflojó hasta que la pista se niveló a un claro alpino alto, una llanura plataforma de granito y maleza resistente suspendido a medio camino entre la tierra y las estrellas indiferentes. Él mató al motor. El silencio que siguió fue absoluto, un peso físico que presionaba contra las orejas, más pesado incluso que el rugido del diésel. Estaban a millas de cualquier camino asfaltado, escondido por una fortaleza de madera antigua. Por ahora estaban a salvo. Gris permaneció sentado durante un largo momento, con las manos todavía apretado alrededor de la dirección rueda, las vibraciones del agotador subir aún tarareando en sus huesos. Al lado de para él, Caleb era una estatua de exhausto tensión, con los ojos muy abiertos y mirando fijamente la oscuridad, esperando una amenaza que por el momento no llegaba.
Lo tenemos claro, dijo Gris, su voz sonaba demasiado fuerte. En la pequeña cabina. Nada sigue nosotros aquí arriba. Rompió la ventana, dejando entrar el gélido aire de la montaña. Eso olía a limpio, no contaminado por diésel o sangre. Llegó detrás del asiento y sacó la bolsa de suministros que Pete había lleno. Carne seca, botellas de agua, algunas barras de racionamiento. Le arrojó una botella de agua. Caleb, quien lo atrapó con un estremecimiento, los reflejos todavía están preparados para el combate. Ellos comió en silencio por un rato. El primitivo acto de masticar y tragar que sirve como un puente para volver a la normalidad. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí un dolor en carne viva y dolorosa. Cansancio. ¿Por qué? Caleb preguntó de repente. La palabra crujiendo como una ramita seca, él no miró a Gris. Él estaba mirando la compleja gama de medidores en el tablero, nada de lo cual importaba ahora, $10. ¿Escuchaste la radio? Tú podrías, nos acaban de dejar en la frontera estatal. ¿Por qué quemar toda tu vida por una extraño? Gris masticó lentamente un trozo, de cecina dura, mirando hacia el siluetas de los pinos contra el cielo lleno de estrellas. Era una pregunta justa. Un hombre cuerdo habría reducido sus pérdidas. Hace millas. Pero Gris no se había sentido cuerdo. Desde el día en que la patrulla de caminos de Ohio llamó a su puerta. No tenía mucho de una vida que queda por arder, refunfuñó Gris. Finalmente. Él no era un hombre que compartía, pero el aire y el trauma compartido parecía exigir la verdad. Tenía un niño. Danny. Más o menos de tu edad, tal vez un poco más joven. Caleb giró la cabeza lentamente. La curva defensiva de su hombro es aliviando solo una fracción. Tenía hace 3 años, un conductor ebrio cruzó la línea central Ruta 62. A mitad del día, el sol estaba brillando, como hoy. La voz de Gris era plano, desprovisto de la emoción que generalmente lo ahogaba cuando pensaba en aquí en Europa. Oscuro, estaba solo un hecho, una roca dentada que llevaba su bolsillo, era un buen chico. Amado el ruido, amaba los motores, odiaba el silencio. Después se fue, la casa quedó demasiado silenciosa. No pude soportarlo. Entonces, me metí en el camión. El motor hace suficiente ruido para ahogar el pensamiento en su mayoría. Caleb absorbió esto, asintiendo lentamente. Él entendía ese tipo de ruido, el tipo necesitabas mantener a raya a los fantasmas. Lo siento, susurró. No fue los tópicos vacíos que la gente suele ofrecido, fue un reconocimiento de un residente del infierno a otro. No fue tu culpa, dijo Gris, volviéndose para mirar al hombre más joven. Justo como lo que sucedió allá en la carretera no fue tu culpa. Algunas cosas simplemente se rompen y no puedes arreglarlos. Tú solo tengo que llevarlos. El silencio se estiró de nuevo, pero esta vez no fue así. Opresivo. Era un espacio compartido. Caleb tomó un largo trago de su botella de agua, limpiándose la boca con el dorso de una mano temblorosa. Kandahar, dijo, ofreciendo a cambio su propia roca irregular. Estábamos haciendo un barrido de rutina, supuestamente tener frío. Intel dijo que la aldea estaba claro. Se detuvo, tragando con fuerza. Contra el recuerdo que siempre estuvo acechando justo detrás de sus párpados. Eso no estaba claro. Esperaron hasta que estuviéramos en la plaza del mercado. Fue un complejo emboscada. Se inició un artefacto, explosivo improvisado, seguido de pequeños brazos desde los tejados. Tomé metralla en la pierna y la cabeza. Desperté en el césped de posiciones 3 días después. Mi escuadrón, ellos no desperté. Gris no ofreció vacío comodidades. Él simplemente asintió. Un lento y solemne movimiento en las sombras. Él sabía qué culpa de los supervivientes. Era lo mismo, sentía cada vez que despertaba, y se dio cuenta de que Danny todavía estaba muerta. Cuando conseguía ya en Estados Unidos, continuó Caleb, su voz ganando un poco de fuerza. Yo no podría estar dentro. Las paredes se sentían como si se estaban acercando. Las multitudes se sentían como objetivos. Me estaba ahogando en tierra firme. Entonces conocí a Thor. Miró hacia atrás hacia el nacimiento durmiente donde el pesado la respiración rítmica del perro era audible. Él era un lavado de la programa de perros de trabajo militar, también protectora. Dijeron. Me apegué demasiado a sus manejadores. Ambos estábamos rotos de la misma manera. No le importó que yo saltara en el coche petardea, simplemente se quedó. Él me ancló. Caleb miró sus manos, apretó los puños sobre su regazo. Vanidoso lo sabía. Por eso lo hizo.
Él sabía si me lastimara, lo aceptaría. Pero si él lastimara a Thor, él sabía que eso me rompería. Él no te rompió, hijo. Gris dijo firmemente. Todavía estás aquí, todavía estás peleando. Antes de que Caleb pudiera responder, hubo un crujido en la oscuridad nicho de la cabina dormitorio. Un gemido bajo seguido por el sonido de patas pesadas tratando de encontrar compra en el acolchado colchón. Thor. Quédate. Caleb ordenó débilmente, pero el perro lo ignoró. Lentamente, dolorosamente, el gran pastor alemán emergió de la oscuridad entre el asientos. Era una visión desgarradora, vendas de un blanco intenso contra su piel oscura, pelaje enmarañado, moviéndose con rigidez, puerta agonizante que favoreció su quemado patas. Gimió cuando sus pies se tocaron la alfombra de goma del piso de la cabina, pero él no se detuvo. Thor empujó su enorme dirígete al regazo de Caleb primero, dejando escapar un profundo suspiro cuando las manos de Caleb inmediatamente se acercó a sus orejas, frotando el suave pelaje. Allí. Fue un check-in, una confirmación de supervivencia. Entonces el perro hizo algo, eso hizo que Gris contuviera el aliento. Thor volvió lentamente su pesada cabeza hacia el asiento del conductor. Su inteligente, ámbar ojos, nublados por el dolor, pero agudos por conciencia, fijada en Gris. Él tomó un paso rígido, cerrando la brecha entre los asientos y apoyó su pesado hocico de lleno en el muslo de Gris. Fue un gesto de absoluta confianza sin reservas. En el mundo de los perros, fue una aceptación en la manada. Estaba reconociendo la nueva alfa, el protector que lo había llevado, cuando no podía caminar. Gris se congeló por un segundo, inseguro. No había tocado a un perro desde que murió el viejo perro. Perdiguero de Dani es menor que un que es mayor que I-10 hace años. Lentamente, sus enormes callos una mano que podría cambiar un neumático de semirremolque en 20 minutos, se cayó descansar suavemente sobre el amplio cráneo del perro. Thor se inclinó hacia el toque, cerrando sus ojos, dejando escapar un largo y estremecedor aliento que pareció liberar el último del terror del día. En ese estrecho, taxi frío millas por encima del resto del mundo, tres cosas rotas encajan en un extraño nuevo agujero. Eran una familia temporal forjada a fuego y sangre en una carretera solitaria de Nevada. Caleb observó a Gris acariciar a su perro. Y para el primera vez desde Clondalk, el apretado bobina de vigilancia constante en su pecho, aflojado, solo una fracción. Ellos no eran seguro todavía. Ni por asomo. Pero ellos ya no estábamos solos. Y en el silencio ensordecedor de su propio dolor, Gris descubrió que la respiración constante de los dos soldados a su lado fueron un sonido. Finalmente podría vivir con él. La final. La etapa del viaje fue menos un viaje y más bien una descompresión lenta. Como si el propio Peterbilt estaba exhalando el tensión de los últimos 2000 metros. Ellos cruzó a Montana bajo un cielo tan increíblemente azul. Se sentía como mirando hacia la eternidad. El paisaje tenía cambiado del rojo irregular y hostil rocas del sur a ondulantes verdes gigantes, montañas que no solo raspaba el cielo, pero parecía acunarlo. Gris siguió las coordenadas de Maggie, había enviado al teléfono desechable, girando de una desgastada carretera del condado hacia una pista de grava privada, marcada únicamente por un cartel de madera sencillo. Flecha rota, camino privado, la pista serpenteaba hacia arriba a través de densos bosques de pino torcido y piel de Douglas, el enfriamiento por aire significativamente. Esto no era solo un rancho, era una fortaleza disfrazada de naturaleza. Gris notó las sutiles señales de seguridad que la mayoría extrañaría. El recién graduado puntos de estrangulamiento en el camino. El brillo de cámaras de seguimiento, alimentadas por energía solar montadas en lo alto. En los árboles, la formidable puerta de acero que se abrió silenciosamente mientras acercado, activado por un control remoto sensor. Habían llegado al santuario, esperándolos frente a un extenso logia principal construida con madera de un Edén bruto. Y Riverstone era una mujer que parecía menos como un terapeuta y más como un muro perimetral en forma humana. Sarah Jenkins estaba junto a un jeep polvoriento. Wrangler, con los brazos cruzados sobre ella. Pecho. Ella parecía estar en sus unos 40 años, vestido con ropa funcional de carga, pantalones y una camiseta gris entallada que brazos revelados con cordones funcionales músculo. Llevaba el pelo corto en un corte duendecillo sin sentido, plata prematuramente quitando el polvo a la rubia. Mientras Gris traía el enorme camión se detuvo con un silbido, podía ver la línea,
irregular descolorida de un cicatriz de metralla que sale de su mandíbula por su cuello, un testimonio visible de sus propias guerras. Ella no sonrió mientras bajó, pero sus ojos, penetrantes, gris inteligente, suavizado imperceptiblemente cuando vio a Thor saliendo del camión, se sintió definitivo. La gravedad parecía más pesada. Aquí. Caleb se deslizó al suelo, haciendo una mueca. Solo ligeramente. Los días de descanso en el durmiente mientras Gris conducía una maratón los turnos le habían hecho algún bien. O tal vez fue solo la proximidad a seguridad que lo mantenía a flote. Thor estaba haciendo mejor también. El gran pastor todavía cojeaba pesadamente sobre sus patas vendadas, pero sus oídos estaban levantados, alerta, captando la nueva y rica sensación de resina de pino, caballo y tierra mojada. «Lo hiciste bien, Sara», dijo, su voz llevando el clip cadencia de mando eficiente. Ella no lo hizo ofrecer una mano para estrechar. Ella acaba de evaluar. Ellos, catalogando las lesiones visibles y invisibles. Maggie dijo que estabas trayendo calor, pero parece que tienes, lo sacudió. Tomó la ruta escénica. Gris retumbó, sintiéndome repentinamente incómodo fuera de la cubierta protectora de su cabina. Se sentía demasiado grande y demasiado sucio. Saturado con la suciedad del camino por este lugar prístino. Sara asintió. Luego dirigió toda su atención a Caleb. «Riker», dijo, no sin crueldad, pero con una firmeza que exigía concentración. «Bienvenidos a Flecha Rota. Estás a salvo aquí. El perímetro es seguro y la única manera de entrar es por donde acabas de llegar. Nosotros tener una bahía médica completa. Conseguiremos esos costillas revisadas correctamente, y mi veterinario es, ya me estoy preparando para Thor». Caleb, normalmente tan nervioso con gente nueva, no se inmutó ante su escrutinio. Él reconoció a un compañero soldado, alguien que llevaba el mismo tipo de fantasmas. «Agradecer usted, señora», dijo con voz áspera. «Sara. Solo Sara aquí. Dejamos las filas en el puerta». Finalmente miró a Gris. «Has hecho algo bueno, conductor. Más que bueno. Puedes descansar aquí esta noche si quieres. Ducha caliente, cama de verdad». Gris miró el albergue, por muy tentador que fuera. Luego volvió a mirar su camioneta, su fortaleza solitaria. Si se quedó, diciendo adiós, solo sería más difícil mañana. El camino lo estaba llamando, el único realmente entendió la terapia. «Lo mejor que hago atrás. Tengo una cabeza muerta desde hace mucho tiempo para encontrar mi siguiente carga». El momento de la partida llegó rápidamente, sin fanfarrias. Que las películas siempre prometieron. Se mantuvo austero y honesto en la montaña crujiente aire. Caleb estaba junto al jeep, con una mano descansando sobre la cabeza de Thor. Los jóvenes, el ex marine miró a Gris, luchando con palabras que parecían demasiado pequeñas para la magnitud de lo que se había dado. Él no intenté decirlas. En cambio, él enderezó su columna, ignorando el dolor en las costillas y rompió un crujiente saludo perfecto. No era un subordinado saludando a un superior. Fue un guerrero honrando a otro. Gris, un hombre que nunca sirvió un día en uniforme, sintió su apretar la garganta. Él no sabía cómo devolverlo apropiadamente, así que él simplemente asintió, un hundimiento lento y profundo de su barbilla canosa. Entonces Thor se movió. El gran perro cojeaba lejos de Caleb, acortando la distancia para Grizzly. No saltó. Él solo se inclinó todo su considerable peso contra las piernas de Gris, dejando escapar un bajo suspiro retumbante. Miró hacia arriba, esos ámbar ojos claros y conocedores, y le dio a Grimano una sola lamida áspera, un sello final de su pacto. «Cuídalo, cachorro», susurró Gris con voz espesa. Él se giró bruscamente y volvió a meterse en su plataforma ante el ardor. Detrás de sus ojos podría convertirse en algo húmedo y vergonzoso. No, miró hacia atrás mientras se alejó, pero él los observó en sus espejos hasta que los árboles se los tragaron. Entero. Un hombre y su perro, por fin parado sin miedo. 6 meses más tarde, el calor de Nevada era simplemente comenzando a perder su ventaja letal a medida que se acercaba el otoño. El garaje de Salty Pete olía igual que siempre. Polvo, diésel y café fuerte. Gris se sentó el familiar taburete desgastado en el mostrador, sosteniendo una taza de ácido de batería de Pete preparar. Él era diferente, aunque pocos lo notarían desde fuera. La barba era un poco más gris, las líneas alrededor de sus ojos un poco más profundo, pero el peso aplastante que se había sentado sobre su pecho durante 3 años desde que Danny murió había levantado, reemplazado por un silencio, constante propósito. Pete se acercó desde el correo,
ranura, limpiando la grasa con un trapo, y deslizó un pequeño rectángulo colorido a través de la encimera marcada. Llamada por correo. Pet, gruñó, aunque apareció una pequeña sonrisa bajo su bigote. Era una postal. La imagen del frente era genérica. Foto brillante del gran cielo de Montana. País. Picos nevados reflejados en un lago alpino cristalino. Gris lo volteó con manos que todavía llevaban el manchas permanentes de aceite de motor. Allí no había remitente, solo un matasellos. De algún pequeño pueblo del que nunca había oído hablar. El mensaje era breve, escrito en un mano limpia y concisa. Gris, las costillas curado. También lo hicieron las patas. Estamos trabajando los caballos ahora. A Thor le gusta la nieve. Estamos bien. Gracias. CNT. Gris miró la tarjeta durante mucho tiempo. Él trazó las letras con el pulgar. Él en la foto, Caleb tal vez llenando un poco. La mirada atormentada desapareció de sus ojos, montando a caballo por esos verdes valles. Se imaginó a Thor corriendo 4 patas sanas, persiguiendo bolas de nieve en lugar de sombras. Una calidez extendida a través del pecho de Gris, mejor que cualquiera café. Guardó la postal con cuidado. En el bolsillo interior de su chaleco, justo al lado de la foto antigua de Danny. «¿Buenas noticias?», preguntó Pete, sabiendo ya la respuesta. «Están bien», dijo Gris. Simplemente. Terminó su café en un trago largo y se puso de pie, colocando un Sesson vuelve a su cabeza. «Mejor golpea el camino. Conseguí una recogida en Reno a las 5. Pete asintió, apoyándose contra el mostrador. «Conduce con cuidado, Gris. Ah, y mantén tu teléfono cargado. Maggie podría tener otra carga especializada para ti la próxima semana. Un chico de la Marina en problemas en Arizona». Gris se detuvo en la puerta, recortada contra la brillante luz del desierto. Él miró a Pete y dio un lento asentimiento confirmado. «Estaré listo». Él caminó, salió a su Peterbilt, subió al cabina y encendí el motor. El rugido era ensordecedor, hermoso, desafiante. Ruido que llenó el silencio. Él no estaba simplemente transportando carga. Él era un pastor sobre 18 ruedas, y el camino era esperando. A veces los milagros no llegan con truenos y relámpagos del cielo. A veces vienen en forma de un extraño que decide parar cuando todos los demás siguen conduciendo. Ellos vienen en las arenas de un perro que se niega a dejar el lado de su amo. Incluso cuando esté en dolor. Vienen con el coraje silencioso de un padre afligido que encuentra un nuevo propósito de salvar al hijo de otra persona. Gris pensó que solo conducía un camión para escapar de su propio silencio. Caleb pensó que estaba perdido en la oscuridad con no hay salida. Pero Dios tenía una manera diferente plano. En esa polvorienta carretera de Nevada, Él reunió 3 caminos rotos para forjar un camino hacia la redención. Recuerda a nosotros que incluso en nuestro momento más oscuro y solitario momentos, nunca estamos realmente abandonados. La ayuda puede llegar en el momento más inesperado, maneras, a menudo disfrazados de gente corriente haciendo extraordinarios actos de bondad. Nosotros todos tienen el poder de ser ese milagro para alguien más. No siempre significa enfrentando el peligro como lo hizo Gris. A veces es solo una palabra amable, una escuchar o ofrecer ayuda a mano a un vecino necesitado. En un mundo que a menudo puede sentir frío e indiferente, elegir cuidar es un acto radical de fe. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó del poder duradero de la compasión y las formas misteriosas en que Dios obra en nuestro vive, por favor compártelo con alguien que quizás hoy necesitemos un poco de esperanza. Dejar un comentario abajo con tus propias historias de ángeles inesperados. Y si crees que Dios cuida de los quebrantados de corazón y envía ayuda justo cuando la necesitamos la mayoría, escriba amén en los comentarios. Que Dios te bendiga y te mantenga a salvo por tu cuenta viajes. No olvides suscribirte para más historias de esperanza, coraje y lazos inquebrantables que nos llevan